Ok, la pueden ver bien ahora. ¿Se puede ver? Saludos, mi nombre es... Nosotros somos el grupo número 4. Nuestro tema a tratar es el síndrome de Tourette. Nuestro grupo está compuesto por Kenia Inés de Jesús, Marisol Cuevas, Jacqueline Cuevas. Los temas que vamos a tratar están lo que es el concepto de Tourette, que es el tics vocales comunes en el síndrome de Tourette, tics motores comunes en el síndrome de Tourette, ya sean las causas y la característica diagnóstica, la presencia de los motores, la prevalencia, el desarrollo y curso, factores de riesgo y pronóstico, criterio diagnóstico para el trastorno de Tourette, el tratamiento el tratamiento de trastorno de Tourette y la bibliografía. Podemos decir que esta exposición está basada en nuestro tema a tratar, son del libro de DSM-5 y ya sean las imágenes y algunos conceptos de Google. El síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette realmente es conocido como una enfermedad de los tics. Es el síntoma altamente complejo y aunque hoy en día siguen planteándose muchos interrogantes por los avances realizados, ya sea en las genéticas, terapéuticas, imagen funcional o fisiopatología, están ayudando al acercamiento de esta enfermedad. Pero ahora realmente, ¿qué es qué es el síndrome de Tourette? El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que se manifiesta primero en la infancia o en la adolescencia ante los 18 años. El síndrome de Tourette se realiza por muchos tics motores y fónicos que perduran durante más de un año. Por lo general, los primeros síntomas Eh, continuando, podría decir que son movimientos involuntarios, ya sean tics, y que eso realmente no duran tanto, pueden durar hasta un segundo. Ya sean los tics de la cara, de los brazos, de los miembros o del tronco. Estos tics son frecuentes, repetitivos y rápidos. El primer síntoma más habitual es un tic facial, ya sea de papadeo, de contracción con la nariz o mueca. Puedes reemplazarlo o agregarlo a otro tics de cuello, del tronco o del miembro. El señor que vemos aquí es George Guillet de Tourette. Este fue el inventor del dispositivo terapéutico como el casco vibratorio en el 1884, con 27 años, o sea que fue muy joven. Guillet de Tourette describió un nuevo paciente con tics, a lo que Charcot les dijo magnáticamente el nombre de su discípulo como enfermedad de Guillet de Tourette. ¿Qué son los tics? Los tics son movimientos y localizaciones repentinos, recurrentes y no rítmicos, de naturaleza involuntaria o semivoluntaria, generalmente de duración breve, rara vez que este dure más de un segundo, como le dije en la diapositiva anterior, que suele ocurrir en larvas y suelen cambiar a lo largo del tiempo con su localización anatómica, ya sean números, frecuencias, complejidad, tipo y gravedad. T vocal es común en el síndrome de Tourette. T vocal es sonidos que la persona hace con su voz. Los T simples de este es resoplar, toser, aclarar la garganta, ladrar. Los T complejos son repetir palabras o frases propias, repetir palabras o frase de otro, o usar palabras vulgares, obscenas o insultos. El motor común en el síndrome de Tourette, el motor común, este es su movimiento del cuerpo. El tip simple de este
es el parpadeo de los ojos, sacudir la cabeza, escoger los hombros, mover los ojos repentinamente, retorcer la nariz, hacer movimiento con la boca. Y en los tic complejos podemos ver lo que es tocar o oler el objeto, repetir movimientos observados, caminar siguiendo un patrón determinado, hacer gestos obscenos, inclinarse al girar o saltar. La causa de este síntoma todavía se desconoce una causa exacta de este síntoma, ya que este es un trastorno complejo que probablemente se desencadene a causa de una combinación de factores heredados, ya sean genéticos y ambientales. La sustancia química en el cerebro que transmite impulsos nerviosos, neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina, puede estar involucrada. Ahora lo dejo con mi compañera. Mi nombre es Kenia y yo le voy a hablar de la característica diagnóstica. También. Los trastornos constan de 4 categorías diagnósticas: el trastorno del Tourette, el trastorno TIC motores o vocales persistente crónica, el trastorno de transitorio de TIC y los otros trastornos de TIC especificados y no especificados. El diagnóstico de cualquier trastorno de TIC se basa en la presencia de TIC motores o vocales. Criterio A, en la duración de los síntomas de los TIC. Criterio B, en la edad de comienzo. Criterio C, en la ausencia cualquier causa conocida como otra afección médica o el uso de sustancias. Criterio D. Les, les trato de los tratos de TIC siguen un orden jerárquico, es decir, el trastorno de Tourette seguido por el trastorno de TIC motores covalentes o vocales persistente crónico, siguiendo el trastorno de TIC transitorio, seguido por el otro trastorno de TIC especificado. La forma que una vez que se ha diagnosticado un trastorno de TIC en un nivel del criterio jerárquico, no se puede hacer otro diagnóstico situado por debajo del criterio E. Cámbiala. Ariane, presencia de TIC motores. Un niño con trastorno de TIC motores o vocales persistente crónico o o, eh, o tienen un tic que no puede controlar, los niños tienen un tipo de movimiento o sonido repetido que se producen de manera rápida y repetida. Si un tic de un niño son únicamente movimientos, se le diagnostica un trastorno de tic motor crónico. Si los tics son únicamente de sonido, al niño se le diagnostica un trastorno de tic vocal crónica. Si los tics del niño son tanto de movimientos como de sonido, se le diagnostica un trastorno del Tourette. Un número, un número pequeño de niños tiene un tic vocal que los hace difícil, que le hace difícil decir groserías o cosas inapropiadas. Esto se llama coprolalia o cocolagia. Cámbiala. Prevalencia. Los TIC son frecuentes en la infancia, aunque transitoria. La mayoría de los casos, la prevalencia estimada del trastorno del Tourette varía entre el 3 y el
por mil en los niños de edad escolar. El sexo masculino es el más afectado, frecuencia que el femenino pro- en una proporción que varía de 2,1 a 4,1. Una encuesta nacional en Estados Unidos estimó la prevalencia de los casos identificados climáticamente en el 3 por mil. La frecuencia de los casos identificados más va, varía entre los afroamericanos y los hispanos americanos, lo que podrían deberse a diferente en los casos a la asistencia médica. Ahora la dejo con mi compañera Jacqueline Cueva. Buenos días. Ariani, falta la primera página de la DIA. Factores y cursos. Desarrollo y curso, perdón. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, como falta la primera página, ¿qué hago? ¿La odio? La Sí, primera continúa. página. Sí, continúa esto. Bien. Vamos a hablar de lo que es el desarrollo y curso de los TIC. El comienzo de los TIC se produce típicamente durante los 4 y 6 años de edad. La mayor gravedad se encuentra entre los 10 y 12 años, con una disminución de gravedad al llegar a la adolescencia. Muchos adultos con trastorno de TIC presentan síntomas, pero ya más disminuidos. Los síntomas de los TIC se manifiestan de manera similar en todos los grupos de edades y durante toda la vida. La gravedad de los TIC, la gravedad de los TIC fluctúa y los grupos de músculos afectados y vocalizaciones cambian con el tiempo. Cuando un niño llega a la edad de ser adulto, empieza a lo que es a explicar sus TIC, pero ya ya se van asociando a un impulso premonitorio. El individuo puede también sentir una necesidad de realizar los TIC de manera determinada o de una forma determinada de repetirlo, hasta sentir esa sensación de que ya lo realizó correctamente. Cuando hablamos de la vulnerabilidad, hablamos de que para desarrollar esas afecciones concurrentes, estas cambian al individuo pasar por la edad de riesgo para variar esas afecciones concurrentes. En cuanto a los factores de riesgo y pronósticos, no me veo en la cámara, Ariani, no sé si ustedes me ven. Se está moviendo, claro. Bien, ok. Los factores de riesgos y pronóstico en cuanto al el temperamental, los TIC empiezan con la ansiedad, la emoción y el cansancio y mejoran durante las actividades tranquilas y con propósito. Los individuos pueden tener menos TIC cuando están ocupados, ya sea en las escuelas o en sus quehaceres laborales, que los reflejan menos que cuando ya están tranquilos en casa. En cuanto al ambiental, nos referimos es cuando el individuo con trastorno de TIC percibe un gesto o un sonido de otra persona, el cual puede hacer ese gesto o sonido similar a esa persona, incluso la otra persona creer que lo está haciendo a propósito cuando no es así. Esto puede generar problemas cuando el individuo está interactuando
particularmente con personas ya como con autoridad, ya sea un profesor, un policía, un jefe, y esa persona cree que lo está haciendo a propósito. Los factores genéticos y ambientales, estos influyen en cuanto a la expresión y la gravedad de los TIC. De los síntomas de los TIC, perdón. Se han identificado importantes alelos de riesgo para el trastorno de la Tourette y variantes genéticas raras en las familias con trastorno de TIC. Lo que en las aplicaciones, en cuanto a esta puede presentar complicaciones, en cuanto a la autistia, se puede mencionar lo que es el bajo peso del bebé, la edad muy mayor del padre, una madre fumadora durante el embarazo. Todo esto se asocia a una mayor gravedad en cuanto a los TIC. ¿Pueden pasar la página, por favor? Bien, en cuanto a los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, los trastornos de los TIC no parecen variar sus características clínicas, curso o etiología, dependiendo la raza, la etnia y la cultura. Sin embargo, la raza, la etnia y la cultura pueden influir en cómo se percibe y manejan los trastornos de TIC en la familia y en la comunidad. Además de condicionar los patrones de búsqueda de ayuda y la elección de trastorno. El diagnóstico se relaciona con cuando hablamos del diagnóstico relacionado con la cultura, también hay que mencionar que implica comprender estos valores, como los valores y las creencias, las prácticas culturales pueden influir en todo esto, en cuanto a la percepción y la expresión de la enfermedad. Algunos de estos aspectos a considerar, podemos mencionar lo que es la cultura, la comunicación, la salud mental y también los tabúes y el estigma. Al evaluar todos estos aspectos culturales, se puede mejorar la precisión del diagnóstico y promover una relación terapéutica sólida y garantizar una atención médica cultural competente. En cuanto a los aspectos diagnósticos relacionados con el género, el sexo masculino es afectado más frecuentemente que el femenino, pero no es que haya una diferencia de género en cuanto a los tipos de TIC, edad o comienzo. Edad, comienzo o curso. Las mujeres con trastorno de TIC tienden a presentar o suelen presentar más probabilidad de presentar ansiedad y depresión. Cuando hablamos de estos aspectos relacionados con el diagnóstico, con el género y diagnóstico, nos referimos a lo que es la prevalencia y manifestación de síntomas, edad y gravedad. Es cuanto en mi exposición. Gracias. Marisol, ¿no se escucha? Marisol, te toca. Cuidado si ella se salió sin querer. Mariani, fíjate a ver. Estoy. ¿Se escucha? Ahora sí. Ok. Como ya se ha expresado, estamos hablando de una condición neurobiológica con carácter genético. El criterio diagnóstico para este trastorno de Tourette, en él han estado presentes en algún momento de la enfermedad múltiples movimientos motores y uno o más vocales, aunque no necesariamente recurrente.
Un tics es un movimiento motor o vocalización súbitos, rápidos, recurrentes y no rítmicos. Los tics pueden aumentar o disminuir. Han persistido durante más de un año desde la aparición del primer tics. Este criterio de duración distingue al trastorno de Tourette del tics transitorio. El inicio es antes de los 18 años. La alteración no es atribuible a un efecto fisiológico como por ejemplo la cocaína o a otra enfermedad como Huntington o una encefalitis viral. Especificando desde el punto de vista del DSM-5, tenemos aquí la severidad del TIC. La severidad actual de los tics motores y vocales se pueden especificar como leves, moderados o grave, basada en el impacto del funcionamiento social, ocupacional o académico. Las características asociadas. Aunque no son criterios diagnósticos del DSM-5, el DSM-5 señala que las personas con el trastorno de Tourette pueden experimentar impulsos premonitorios que son sensaciones o impulsos que preceden la ejecución de un tic. Después del tic, esta sensación suele disminuir. Las condiciones comórbidas, como el trastorno de atención con o sin hiperactividad o el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, son comunes dentro de este problema del trastorno de Tourette. Importancia de la evaluación integral. El DSM-5 enfatiza la importancia de una evaluación integral para descartar otras causas del TIC y para identificar cualquier trastorno psiquiátrico comórbido, como se ha expresado anteriormente. Una historia médica completa, un examen físico y las referencias que se le da al especialista para el proceso es importante. Tratamiento. El tratamiento del trastorno de Tourette, en él tenemos los medicamentos neurolépticos, los antipsicóticos como la risperidona o aripiprazol. Pueden usarse para controlar los tics. En algunos casos, medicamentos para la presión arterial como la clonidina también se utilizan. La terapia comportamental, la terapia de inversión de hábitos y la terapia de exposición con prevención de respuesta con técnicas efectivas para manejar los tics. La educación y el apoyo en los pacientes, las familias, los educadores sobre este trastorno también son muy útiles. El grupo de apoyo y la terapia psicológica se pueden beneficiar. Es fundamental que el tratamiento sea personalizado considerando la severidad de los tics, la presencia de condiciones comórbidas y el impacto en la vida del paciente. La colaboración entre los profesionales de la salud, paciente y familia es clave para el manejo de este trastorno. Es importante que observemos en nuestro entorno, nuestros vecinos, nuestra familia, esta condición para poder brindarle la orientación y la ayuda necesaria para que el paciente con el tratamiento, con el trastorno de tics, tenga la oportunidad de tener una vida digna como los demás. Gracias. Aquí está nuestra bibliografía. Y ya, muchas gracias.